Hoy vamos a explorar uno de los temas más intrigantes dentro de la religión de Palo Mayombe Quimbiza, el lucero. Si bien puede ser desconocido para muchos, el lucero es una entidad muy importante dentro de esta religión y cumple la función de ser el mensajero de los Mfumbis mayores, transmitiendo los mensajes de los espíritus a los seres humanos. Pero antes de comenzar, quiero invitarte a suscribirte a nuestro canal de podcast en YouTube, Mundo Yoruba, para que no te pierdas nuestros próximos episodios, donde hablaremos de temas interesantes relacionados con la cultura y las religiones afrocubanas. Si tienes alguna pregunta o sugerencia, déjalo en la sección de comentarios. Lucero. Guardiero portero dentro de la religión, cierra las puertas del mal y abre las puertas del bien, como hoy puede ser tu amigo, mañana también puede ser tu enemigo si no se atiende como es agresivo cuando tocan a sus hijos. La preparación de un lucero es un proceso que requiere de varios detalles importantes y materiales específicos. Si se trata de un lucero, se carga por la parte de abajo, mientras que si es un enquisi, se carga por la cabeza. Después de cargarlo, se entierra en una encrucijada o en 4 caminos, para que pueda recibir a su dueño con la fuerza de la naturaleza. Entre los materiales necesarios para la preparación de un lucero, se encuentran la tierra de una encrucijada, de 4 esquinas, de hormigas, de bachacos, de la iglesia, de la plaza, de la cárcel, del jurado, de un hospital y de panadería. Además, se requieren 3 hierbas, 7 palos de esta entidad, una cabeza de jicotea, una piedra de sabana, ñame en polvo, 29 monedas de varias denominaciones, como reales, pesetas, medios, lochas, entre otras, y un hueso de muerto. Es importante mencionar que el lucero siempre se hace de cemento y se moldea la cara de esta entidad. Dependiendo de si se desea fundamentar el lucero para el bien o para el mal, se utilizan diferentes materiales. Para fundamentar el lucero para el bien, se requieren materiales sagrados, tales como palo Santo Tomás, Herún, Obi, semillas sagradas del África, carapacho de jicotea, tierra de 4 caminos, de una sepultura de la cabeza y los pies, una moneda de plata, un cuchillo, limadura de oro, 3 corales, 3 caracoles, pluma del oro y aderezo. La preparación de este lucero implica colocar el palo Santo Tomás, la tierra de los 4 caminos, las monedas de plata, los 3 corales y la tierra de la sepultura tomada de los pies del enfumbe en la base del lucero. La tierra de la cabeza del enfumbe va en la cabeza del lucero con las demás cargas. Se simulan los ojos y la boca con 3 caracoles y se le puede hacer la nariz y las orejas. En la cabeza se le coloca la cuchilla, pluma del oro. Después de cargarlos en tierra, se le hace la misma ceremonia del lucero anterior para sacarlo y se dice cuando se saca, saco un arma para que me defienda. Luego se le ofrece un chivo, gallo, coco, malafo y vela. Por otro lado, si se quiere fundamentar el lucero para el mal, se deben agregar materiales como hierba pastillo, cangrejo, ratón, culebra, gato, además de la carga inicial. Este lucero no se lava y vive enterrado debajo de una caña de azúcar o mata de lechosa y no se mira sino cuando se le da de comer. Se tiene solo para hacer daño.
El culto y la preparación del lucero demandan atención y respeto a los procedimientos específicos, ya que su naturaleza protectora puede ser aprovechada tanto para el bien como para el mal, dependiendo de los materiales y rituales empleados. Si te ha gustado este episodio y quieres apoyar nuestro trabajo, no olvides darle me gusta a este podcast y compartir con tus amigos y conocidos interesados en la espiritualidad y los cultos afrocubanos. Además, no te olvides de suscribirte al canal para no perderte ningún episodio. Déjanos tus comentarios y sugerencias para futuros temas en la sección de comentarios o en nuestras redes sociales. Nos vemos en el próximo episodio.